Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Si hago un repaso de las distintas tareas que realizo o de las cosas que hago y vivo durante la semana, puedo descubrir que algunos de esos momentos están llenos de espíritus. ¿Qué significa esto? Tener espíritu no es simplemente hacer algo con ganas o con gusto. El asunto es que podamos vivir las cosas con profundidad, con un sentido. Por ejemplo, una enfermedad a nadie le gusta, pero se puede vivir sin sentido o se puede vivir con profundidad. Por eso es bueno detenerse cada tanto a descubrir si en la propia vida hay algunas cosas que no tienen espíritu, porque las hago solo por obligación, porque no les encuentro sentido, porque me parece que no valen la pena, y sobre todo porque las hago sin amor. Entonces habrá que pedirle al Espíritu Santo que se haga presente allí para derramar su luz, porque cuando lo dejamos entrar, Él se hace presente y todas las cosas tienen sentido. Así la vida deja de ser un conjunto de cosas que toleramos y empezamos a vivirla a fondo. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos reencontrando con todos ustedes, nos estamos presentando una vez más desde Radio Fe Latina para comenzar a compartir juntos un nuevo encuentro a la luz de la palabra, que no es un nuevo encuentro, si estuviéramos en un medio gráfico solamente, sino que tiene mucha tela para cortar, mucho análisis por hacer, mucha reflexión por venir, mucha oración para compartir, porque estamos iniciando formalmente este tiempo de Cuaresma, estos 40 días de preparación a la Pascua, aquella situación, por sobre todas las situaciones, aquella vivencia cumbre entre todas las vivencias, donde evocaremos que Cristo con su resurrección ha vencido a la muerte, o muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y con Él tendremos la posibilidad de disfrutar de una vida plena, de una vida en abundancia, siempre tomando como norte a Cristo resucitado, siempre flameando en el mundo cristiano, en el mundo creyente, un mundo muchas veces adverso, muchas veces hostil, muchas veces incomprensible, la bandera de un Cristo que ha triunfado sobre las tinieblas de la muerte con su resurrección. Hacia allá dirigimos nuestros pasos, hacia allá dirigimos nuestra mirada, hacia allá dirigimos nuestro caminar en esta Cuaresma que empezamos a transitar juntos con todos ustedes, cada semana, modestamente, apenas una horita, o qué bueno tener una horita semanal, 60 minutos como para reflexionar de aquellas cosas que verdaderamente son fundantes, son importantes para la vida del creyente, del cristiano, de la cristiana, hombres y mujeres de fe, buscando el bálsamo cicatrizador, el alivio, el faro, buscando la luz, buscando la seguridad, la fidelidad, la verdad y la libertad que solo emanan de la palabra del Señor. A la luz de la palabra, entonces, estamos comenzando este tiempo que Dios mediante, si Él así lo permite, transitaremos juntos con la mirada una vez más, y lo hacemos
consciente, esto de reiterar, esto de repetir. Al cabo, aquellos que nos precedieron nos han enseñado que la radio es repetición, con la mirada puesta en la Pascua, porque, como decía San Pablo, como quedó escrito con el de puño y letra de San Pablo, con el corazón de San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque estuviéramos siguiendo a alguien que no vive ya, alguien que lisa y llanamente está muerto. Pero nosotros, en cambio, tenemos la dicha, tenemos la gracia, hemos sido elegidos y elegimos también nosotros, en reciprocidad, en mutuo acuerdo, seguir al resucitado. Primera semana de Cuaresma, entonces hemos comenzado el último miércoles con la imposición de las cenizas. Conviértete y cree en el Evangelio. Eso por ahí habla de que estamos todos hermanados en la fragilidad, en la debilidad, en la necesidad de una verdadera conversión, de un verdadero y nuevo rostro y corazón de vida para nosotros y para los semejantes, y estamos igualados en la fragilidad de el pecado. Que esta Cuaresma que estamos comenzando pueda dar sus frutos sobre mi vida, sobre la vida de cada cual, de ustedes, de nosotros, para poder dar y darnos a los demás, para llevar aquella luz. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, más allá que con lindas palabras, con el testimonio profundo, elocuente y bello de nuestra vida. Esa es tal vez la tarea por delante, el porvenir más cercano que tenemos como hombres y mujeres de fe. Esta semana vamos a tener presente entonces, esta semana comenzaremos juntos, el lunes 19 de febrero a San Gavino, martes 20 de febrero a los santos Silvano y León II, miércoles 21 de febrero a San Pedro Damián, jueves 22 de febrero a la Cátedra del Apóstol San Pedro, el viernes 23 de febrero a San Policarpo, el sábado 24 de febrero a los santos Sergio y Modesto. Más allá de evocarlos, más allá de recordarlos, de tenerlos presentes en nuestro calendario personal, en nuestro calendario familiar, tenemos que tener la posibilidad de caminar por las sendas de santidad que han caminado aquellos que nos han precedido, ya que todos y cada uno de nosotros estamos llamados, nos demos cuenta o no, nos guste o no, nos seduzca o no, nos sintamos identificados o no, al camino de la santidad, siempre de acuerdo a nuestros talentos, siempre a nuestros carismas, siempre a nuestros cronos, siempre a nuestros tiempos interiores. Pero también la santidad como premisa, también la santidad como norte de vida. Radio Fe Latina entonces nos está albergando a la luz de la palabra, 18 de febrero de este año 2024, primer domingo de Cuaresma, en donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. Enseguida, el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15, es el texto que la liturgia nos está
proponiendo para este primer domingo de Cuaresma, 18 de febrero de este año 2024. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales generosas, abundantes, y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan imprescindible en la operación técnica, en la musicalización. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Sea muy bienvenido. Y va muy bien, Fabián. Gracias. Siempre somos bienvenidos porque sabemos que Fabián Gómez y la audiencia de este programa nos aguardan y nosotros los aguardamos a ustedes, los aguardamos a todos, porque los hermanos queremos estar como debemos estar, como nos mandó el Señor. Unidos, reunidos, juntos, transitando juntos este camino nuevo y vivo que hemos empezado a recorrer por la fe en aquel que en nosotros ha descubierto un nuevo camino, un camino espiritual, un camino interior, un camino para la vida. ¿No lo conocíamos? Claro que no lo conocíamos. Que transitábamos entonces y andábamos por una multitud de caminos que nos confundían, que nos llevaban a cualquier parte, pero nunca aquello que es lo fundante y fundamental para la vida del hombre, aquello que Dios hizo y que solamente Dios puede hacer. La vida en nosotros. ¿Dónde estaba esa vida? No estaba en nosotros. Habíamos muerto a la vida. Había que resucitarnos, que levantarnos de esa muerte. ¿Y quién vino a hacerlo? El mismo que hizo al hombre, que hace al hombre, que es para el hombre lo absolutamente necesario, imprescindible. El autor del hombre, el que nos hizo imagen y semejanza suya, el que nos hizo para la vida, el que viene a nosotros a recuperarnos para la vida perdida. Por eso decimos que Él, y Él nos dice lo mismo, que Él es el camino, este camino nuevo y vivo que ha descubierto en nosotros, este camino que nos conduce a la vida, durante el cual Él nos va revelando una verdad que desconocemos también, una verdad de la cual no teníamos idea mayor, una verdad que en nosotros nos ilumina, va iluminando el mismo camino, y el mismo camino va iluminándonos a nosotros y terminamos siendo también nosotros finalmente camino para el otro, porque finalmente el lugar a donde vamos y a donde nos lleva el autor de la vida no puede ser otro que la vida. Él es la vida justamente. Él quiere permanecer con nosotros por los siglos de los siglos. El que es Dios eterno, Padre eterno, el que vino a nosotros en la persona del Hijo, y el que hace de nosotros hijos para la eternidad, para el lugar donde está el Dios que todo lo puede, todo lo revela, y todo lo revela a aquellos para los cuales hace todo, porque finalmente Él es el todo y en todos. Y nosotros somos en Él, y en Él permanecemos, y en Él somos finalmente aquello que Él hace. Vida para la vida. Apuntabas vos bien, Fabián, en la introducción, sí, este es el primer domingo de la Cuaresma, sí, 40 días. Número 40 en la Biblia sabemos el sentido que tiene, es la plenitud, es la totalidad. 40 días duró el diluvio universal, 40 días en el desierto, sí, 40, Cuaresma. Y vamos a ver entonces, ¿qué es la Cuaresma? Recordabas bien, el miércoles anterior, este último miércoles, celebramos el miércoles de ceniza. Recibimos la impresión de la ceniza durante el hecho litúrgico, sí, y a partir de entonces comienza el tiempo pre-cuaresmal. Y este domingo es el primer domingo de Cuaresma. Ahora, transitamos, hicimos un camino nuevo y vivo, siguiendo aquel que en nosotros viene a hacer todo aquello que solamente Dios puede hacer. Aquel que ha muerto y ha resucitado. Y tenemos que transitar este nuevo camino, que dicho en otros términos, es un camino de Cristo resucitado. ¿Vivimos vida de Cristo resucitado? ¿Tenemos fe? ¿Verdaderamente fe?
Creemos en lo que no vemos, tantas veces lo decimos, pero sabemos que finalmente por la misma fe hemos de verlo en su consumación plena, en la plenitud de la felicidad, en la gloria de la eternidad, dicho en términos muy religiosos sin duda, pero muy ciertos. Un camino nuevo, un camino nuevo y vivo, un camino cuaresmal, sí, claro, tiene una culminación ese camino, en la celebración no tiene, lo sabemos. ¿A dónde vamos? Y a celebrar la Pascua, la mayor celebración cristiana, el paso de la muerte a la vida, a la plenitud de la misma, imitando y haciendo lo propio que Dios hace en sí y por sí. Aniquila la muerte por la resurrección en el cuerpo de la naturaleza humana, por el cual viene a nosotros en la persona del Hijo. Resucita, muere y resucita. Vivimos vida de Cristo resucitado. Bueno, ahí está, y en eso consiste precisamente, perdón Fabián, No hay problema, estamos viendo cómo se están comunicando nuestros oyentes para participar de este encuentro a la luz de la palabra, seguramente con algún pedido de oración, seguramente con algún elogio, algún comentario y alguna crítica, que siempre obviamente hecha con respeto y adultez es muy sana y es muy bienvenida. ¿Estás, Miguel? Bien, estamos entonces desde Radio Fe Latina compartiendo este encuentro a la luz de la palabra. El señor Miguel Carreras está explicando como cada semana el texto de la liturgia. Si alguno quiere seguirnos desde sus hogares, pertenece al Evangelio según San Marcos en su capítulo 1, versículos 12 al 15. Así es, Fabián. Gracias, Fabián. Vos sabés que a veces el teléfono no tiene nuestros tiempos, bueno, imprevistamente. Pero de todas maneras, aquí estamos para proseguir esta charla, esta conversación con toda la audiencia. Vida de Cristo resucitado, estábamos hablando, vida de fe. La fe, bueno, es una vida nueva. ¿Y la fe de dónde procede? Y la fe es un don. Es un don una gracia que Dios nos concede, una donación, un don. Claro, pero hay gente que tiene fe y hay gente que no tiene fe. Jesús habla de si tuviéramos fe como un granito de mostaza. ¿Sí? Es decir, que si tuviéramos fe, suponte, como un balón de baloncesto, digo, seríamos reyes y príncipes en este mundo. Pero vos decías un don. Es un tema muy atractivo y muy nodal el tema de la fe, ¿no? Digo, alguien alguna vez hizo algún ciclo en qué creen los que creen o en qué creen los que no creen, ¿sí? Un ciclo muy adulto, muy reflexivo, pero esto que es un don que es algo así como vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no, a vos te toca y a vos no te toca. ¿Cómo entender esto del don? ¿Sí? Porque muchas veces la creencia, la fe, tiene distintos estamentos, tal vez. Sin duda, Fabián. Aquello de que jugábamos de chico, de deshojar la margarita. Creo, no creo, creo, no creo, en esto creo, en lo otro no creo, creo, no creo, creo un poco, mucho o bastante o nada. ¿Sí? Claro. ¿Cómo es eso? Me estaba ocurriendo a medida que estabas desarrollando esta introducción, Fabián. Gracias por haber cubrido el espacio, haber cubierto el espacio en este tiempo telefónico que tuvimos imprevistamente. Claro, fíjate vos que en las lecturas de la semana que precede a este Evangelio, estas lecturas que precedieron al Evangelio que desarrollamos en el día de hoy, sabemos siempre que las lecturas
semanales nos conducen a una mejor y simple interpretación de la lectura del domingo que prepara el calendario litúrgico, el magisterio de la Iglesia en este calendario litúrgico. Estaba recordando que los fariseos, los herodianos, en esos encuentros que tenían con Jesús, en el cual trataban de hacerle y hacían preguntas tramposas, tratando de hacerlo tropezar, como quien diría en términos muy domésticos, de pescarlo en algún error. El Señor los conocía mucho más a ellos de lo que ellos lo conocían a Él, porque ellos no lo conocían. Vos fíjate que le piden a Jesús en ese encuentro que les dé una señal. ¿Una señal de qué? De su autoridad, de su condición divina en definitiva. ¿Qué señal nos muestras? Como que diría, a ver qué milagro, qué prodigio, qué podéis hacer. Lo mismo que hizo Herodes, ¿no es cierto? Cuando el Señor, en los momentos de la pasión, es remitido por Pilato a Herodes, que era el tetrarca en Galilea, para que, cubriendo el distrito en el cual estaba proclamando su testimonio Jesús, fuera juzgado más bien por Herodes. Bueno, Herodes le pidió lo mismo, quisiera una señal, quisiera un milagro. El Señor permaneció en silencio, no hizo ningún milagro ni dijo ninguna palabra. Y en el caso este que comentamos de la lectura de la semana, cuando le piden una señal, ¿qué dice el Señor? Suspiró profundamente. ¿Y qué dijo? Ninguna señal le será dada a esta generación. Y se retiró y se fue a la otra orilla. Ninguna señal. ¿Qué señal querían ver? Sí, querían ver para creer. Pero viendo, ¿creían? ¿Y dónde estaba la señal? La tenían delante. ¿Qué mayor señal que la presencia del Señor? Ahí lo tenían. Esa era la señal. Fíjate vos que el Evangelio del día de hoy dice, cumplidos los tiempos, sí, viene el Mesías. Está presente aquel de cual se ha profetizado, se ha anunciado que habría de venir y que haría todas aquellas cosas necesarias para la recuperación de la vida y la salvación de la generación humana. Estaba ahí. Juan el Bautista, que había sido el más inmediato anunciador y que había presentado al Mesías, había sido arrestado ya. Estaba todo cumplido. Lo único que faltaba era la presencia del Mesías. Y ahí estaba la señal. Ya no estaba Dios en la nube, no estaba en la columna del fuego, estaba Dios en persona, en imagen y semejanza nuestra. El hombre Jesús, el Mesías, el Cristo de Dios. ¿Qué mayor señal que esa querían? Estaban viendo, no querían ver para creer y tampoco creían. ¿Le creyeron al Señor? Lo mataron, no le creyeron. Vos fijate que aquellos que piden señales, que quieren ver para creer, finalmente no van a creer. Porque se detienen en la vista física, en la vista temporal. No tienen abiertos los ojos de la fe, los ojos del corazón, los ojos del amor. Esos ojos que solamente abre aquel que hace al hombre precisamente desde el infinito amor con que lo ama, imagen y verdadera semejanza suya. Estamos señalando, Fabián, ¿vivimos vida de Cristo resucitado? ¿Tenemos fe en que el Señor murió y resucitó? ¿Creemos verdaderamente? Comencemos entonces. Comencemos por la vida de fe. Y a partir de ahí entonces sí, el camino nuevo y vivo. A partir de ahí el camino que vamos a llamar también, lo hemos hecho en otras oportunidades, un camino cuaresmal. Hay que hacer una introspección, hay que hacer un análisis, un escrutinio interior, un escrutinio de conciencia. El Señor es aquel que es nuestro maestro, es el único maestro. La cátedra del Espíritu Santo decimos siempre, ¿no? Bueno, el único maestro, el profesor, el único es el maestro, es el Señor. Él nos va a enseñar y a mostrar todas las cosas, pero tenemos que seguirlo a Él.
tenemos que estar presentes en el aula de la fe. Porque si nos retiramos y buscamos por otros lugares, vamos a caer en los mismos lugares en que estábamos transitando desde un punto de vista donde el resultado no aparecía nunca. El camino de la fe es el camino que nos conduce a la vida y a su plenitud. Fíjate que señalábamos el miércoles de ceniza, en el comienzo. El miércoles de ceniza es cuando dijimos, comienza con eso la vida precuaresmal, el tiempo precuaresmal, y concretamente comienza con este domingo, con hoy justamente el primer domingo de Cuaresma, ¿no es cierto? Comienza este recorrido. Y hay 3 pilares, vamos a hacerlo desde un punto de vista teológico, pero desde el punto de vista de la revelación, ¿no? Fíjate vos, 3 pilares señalamos, ¿no? Para un verdadero tránsito cuaresmal. Decíamos la oración, la limosna, el ayuno. Son propios de la vida cristiana. La oración, el diálogo interior, el diálogo con Dios, la conversación interior, ese diálogo que empezamos a través de un lenguaje nuevo que el Señor descubre en nosotros, el lenguaje del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, el lenguaje de nosotros que encarnamos ese Verbo, porque esa palabra en la que hemos creído está ya enraizada en nuestro corazón por la fe precisamente, y con la boca la confesamos. Hablamos con Dios en el lenguaje en que Dios nos ha enseñado. Tenemos esa intimidad con el Dios que hace en nosotros la recuperación de una vida y la plenitud de la misma como conclusión en la eternidad. Ayuno y oración decimos, y limosna. ¿Qué ayuno tenemos que hacer? Hay que prescindir del alimento físico. El Señor fue al desierto, una vez bautizado en las aguas del Jordán, llevado por el Espíritu, nos dice el relato, ya había sido arrestado Juan el Bautista, el tiempo se había cumplido y el Señor fue al desierto. Bueno, también vamos nosotros al desierto. ¿El tiempo se ha cumplido? Sí. ¿Hemos creído? ¿Hemos sido bautizados? ¿Vamos a vivir la vida de Cristo resucitado? ¿Vamos a andar en este mundo como anduvo el Señor? ¿Vamos a vivir una vida, verdaderamente una vida de fe? ¿Hemos recuperado el lenguaje para ese diálogo interior, esa oración, esa conversación con el que nos comunica la vida? ¿Y vamos a ayunar entonces? ¿Vamos a dejar de comer entonces, Fabián? ¿O vamos a ayunar de algo más esencial? Ayune de lo que quiera usted, si le gusta ayunar. No ponga en peligro, por supuesto, la salud física, biológica, pero ayune de las obras de muerte. Deje de hacer, deje de alimentarse, deje de nutrirse para una presunta felicidad que quiere conquistar a través de diversos hechos, deje de producir y de producirse en sí propio obras que no son las que Dios quiere. Ayuno de obras de muerte. Todo aquello que ansía el hombre fuera de este camino de desierto, de este camino de salvación. Al amor, a la solidaridad, a la igualdad. Fuera la avaricia, el deseo de poder, la lujuria, la fornicación. Cuántas cosas de las que tenemos que ayunar, hasta llegar a un pleno ayuno de las mismas, para vivir una verdadera vida de Cristo resucitado. Porque el Señor resucitó por y para nosotros y en nosotros. Seguir el camino es vivir esa vida que transita el Señor luego de su resurrección, para su ascensión al lugar de la plenitud, al lugar de la gloria inicial, la misma que tenía en el principio, antes que el mundo fuese, antes que Adán creyese a la mentira, que Adán cayese, y en él nosotros, como herencia lamentable, como herencia de muerte. Ahora tenemos a alguien que vino a nosotros y vino a despertarnos de la muerte, a levantarnos de la muerte para transitar el camino nuevo y vivo de la vida.
vino a este desierto. A esto tenemos que considerar como un desierto. El desierto tenemos que ser nosotros mismos. El desierto somos nosotros mismos. El desierto debe ser este mundo en el cual estamos. El Señor estuvo en el desierto 40 días, la plenitud, la totalidad del tiempo, sí. Viviendo en medio de bestias Digo, porque en el desierto no hay nada, no hay nadie. A eso apuntábamos precisamente. Bueno. Sí, había bestias, se nos dice en el relato. Estaba siendo servido por los ángeles. Parece que hay un combate en el desierto, ¿eh? ¿Estamos solos en el desierto? Sí, pero hay un combate. Uno diría, ¿en el desierto en el cual estamos? Sí, y en el desierto en el cual somos también. Porque ese combate que ilustra el desierto siempre, en la soledad del mismo, sin embargo aparecen de pronto las bestias salvajes, pero también aparece un servicio que desconocemos, que está pendiente de nosotros, el servicio de aquel que nunca deja de estar con nosotros, que nunca deja de vernos, porque para eso vino a buscarnos, y en donde estemos enseguida nos encuentra. Él nos encuentra, y ahora nos encuentra en el desierto y está dispuesto a acompañarnos por el desierto. Él viene con nosotros. El desierto en el día de hoy, Miguel, más allá de este puntual que vos estás narrando a partir de Marcos, muchas veces adquiere diferentes dimensiones. Digo porque te escuchaba, prestaba atención a tus generosas reflexiones y pensaba, pero hoy nos encontramos tal vez en el desierto de un hospital y de la cama en soledad, en una enfermedad tal vez terminal. Nos encontramos en el desierto de una ruptura matrimonial inesperada años atrás. Nos encontramos de la separación de padres a hijos y padres e hijos y familias desmembradas, en el desierto de la soledad, de la tristeza, de la depresión. Estas menciones que estamos haciendo pueden adquirir hoy por hoy categorías de desiertos, que son los desiertos personales de cada quien que uno debe atravesar desde la fe, Miguel. Sí, habíamos dicho, Fabián, el desierto es una situación nueva. Sí. ¿Tenemos que ir al desierto? Sí. Vamos a poner ejemplos. El pueblo elegido en figura, Israel, salió de la esclavitud en Egipto, salió de la esclavitud para ir a la tierra prometida, la patria verdadera. Pero antes de llegar tuvo que transitar un desierto. Y en ese desierto fue, de alguna manera, digamos, sometido a pruebas. ¿Qué se sometió a prueba al pueblo de Israel? ¿Recibieron la palabra? ¿El conocimiento de la misma a través de una ley? Sí. ¿Tenían que obrar esa ley? Sí, claro. Si la obraban, llegarían a esa patria celestial, a la tierra prometida. ¿Mezclaron fe con el oír de la palabra, como dice San Pablo? Pareciera que muchos no. ¿Y qué pasó? ¿Mezclaron fe con la palabra? ¿Conocían la palabra? Sí, la escucharon a través de la ley. ¿Creyeron verdaderamente? Parece que no. ¿Por qué? Porque no la obraron. Porque los enemigos que encontraron en el desierto fueron para ellos más fuertes que la palabra que Dios les dirigió. Así como para Adán fue más fuerte la mentira del diablo que la palabra de la verdad del Dios que lo hizo. ¿Y qué pasó con esos que no obraron? No llegaron a la patria, no llegaron a la tierra, murieron en el desierto. ¿Quiénes llegaron? Y aquellos jóvenes que habían salido de Egipto, pero no la generación anterior. Recordemos esto siempre, el desierto
¿Quién los precedía en el desierto, Fabián? Recordemos, los precedía la nube, la presencia de Dios, durante el día la columna de fuego, en la noche, sí, la palabra, tenían toda la asistencia, no estaban solos, pero había enemigos también, y vaya que aparecieron los enemigos, vaya que aparecieron las bestias salvajes, sí, pudieron más que ellos en muchos casos, por eso no llegaron y quedaron y cayeron muertos en ese desierto. Lo mismo nos acontece a nosotros. Hemos sido quitados de la esclavitud a la cual estábamos sometidos antes que viniera a nosotros el que viene a quitarnos de la muerte, el que viene a morir nuestra muerte para resucitar una vida nueva por la cual nos participa de la misma a través de este camino nuevo y vivo, que es un camino a través del desierto, mientras estamos en este mundo, donde vamos a experimentar toda esa serie de vivencias y experiencias que vos citabas. Fabián, todo eso que dijiste, sí, por supuesto, le pasa a cualquiera en cualquier momento, sea creyente o no creyente, pero es distinta la actitud con la que vamos a asumir y a enfrentar esas dificultades que tantas veces son insuperables para el hombre, pero no para el hombre y la mujer de fe, no para el poder de Dios en nosotros, no para el Cristo resucitado en el cual vivimos y vivimos verdaderamente la vida de Cristo resucitado. Si hacemos como el Señor nos dice, si seguimos al que es guía por ese camino, el único que conoce el camino porque Él mismo es nuestro camino, ese camino interior, espiritual, ese camino por el cual nos guía la plenitud de la vida. Y van a pasar todas esas experiencias que mencionaste. Nos van a pasar a todos, ¿Va a haber dificultades? Sí, por supuesto. Las mismas dificultades que observamos en el tránsito por este mundo que le acontecen a cualquier persona antes de nacer, crecer, reproducirse y morirse. Pero aquí es para otra cosa. Aquí vamos a superar. Aquel que tiene el poder en nosotros y que nos comparte ese poder, porque Él es nuestro poder, aquel que superó a la muerte por su resurrección, aquel que permite que hagamos vida de Cristo resucitado, aquel que nos comunica el don de la fe, por lo cual tenemos un enfoque absolutamente opuesto al que teníamos de las mismas situaciones, de las mismas experiencias, hace también en nosotros lo que nosotros no podemos hacer sin Él. Pero está Él con nosotros. Él nos acompaña en el desierto. Él conoce el desierto, porque estuvo en el desierto, porque después de su bautismo fue al desierto, y aquí lo vemos en este Evangelio. El Evangelio de Marcos es más esquemático, decimos siempre, sí, siempre cuando leemos, ¿no es cierto?, el tránsito del Señor por el desierto, vemos una serie de aconteceres, de tentaciones que padeció, y en la cual están, sí, sintetizadas todas las tentaciones que, padecemos en el desierto, y todas son aquellas tentaciones que padecemos por causa de nuestra carne mortal, digamos así en términos muy inmediatos. Sí, padecemos estas cosas en las cuales muchas veces no podemos superarlas, pero ahora está en nosotros el que hizo todo por nosotros, el que recuperó, el que aniquiló aquello que nos conducía a la muerte y que tenía un poder sobre nosotros. Ahora recibimos ese don de la fe en aquel que lo hace todo en todos, lo hace en nosotros y por cada uno de nosotros, lo va haciendo durante el curso de nuestro tránsito por esta vida temporal, por este desierto, para conducirnos finalmente a la verdadera patria, a la patria celestial, a la plenitud de la vida. Pero hay que transitar el desierto, Fabián. Hay que transitarlo. ¿Podemos? Sin Él no podemos. Sin Cristo Jesús nada podemos. Con Él todo lo podemos. Con Él todo lo puedo unido a Cristo Jesús que me fortalece. Vamos a seguir ese camino entonces. El tiempo se ha cumplido. Fíjate vos que tradicionalmente cuando comienza el tiempo de Cuaresma, vemos que el sacerdote, el ministro, ¿qué nos dice? Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Claro, no seamos polvo entonces. Como diría San Agustín, ¿no? La serpiente, el diablo, se alimenta de polvo.
sobre tu vientre andarás y polvo es lo que comerás todos los días de tu vida. Entonces no seamos polvo para no ser pasto de la serpiente. Ahora vamos a ser realmente aquellos que nos vamos a nutrir de otra cosa. Siempre decimos, nos vamos a nutrir de 2 panes, de la palabra que recibimos siempre y del cuerpo y la sangre de aquel que es el verdadero alimento, el pan vivo que bajó del cielo. Aquel que nos fortalece, aquel que nos guía, aquel que murió y resucitó, aquel que nos concede el don por la gracia, el don de la fe, aquel que todo lo puede en todos nosotros y verdaderamente por esa fe que Él mismo nos dona, esa gracia que nos da Dios, creemos en lo que nos dice y hace en nosotros porque lo seguimos, si verdaderamente lo seguimos. Y lo seguimos. Muy bien, creo que el señor Miguel Carreras se merece un descanso. Trabaja Silvia Patricia, ella trabaja a lo largo de todo el programa, desde el silencio, desde la parte técnica, para compartir a su buen gusto musical. Llega la pausa musical a Radio Fe Latina, a la luz de la palabra. Camino Cuaresmal se llama la canción, interpretada por el grupo Cristo Rey. Llega la música a Radio Fe Latina. Vamos. Hoy iniciamos el camino cuaresmal, en el desierto el Señor purificará a los que quieran caminar la senda de la convención. El Señor nos ayudará. Si quieran caminar la senda de la conversión, el Señor nos ayudará. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar, un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar, un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Conviértanse de sus caminos, dice el Señor, y crean en el Evangelio que les doy. Preparemos nuestras almas para el convite pascual. El Señor nos ayudará. Preparemos nuestras almas para el convite pascual. El Señor nos ayudará. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar, un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar, un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. La ceniza no cambia nuestro ser, eres tú y soy yo el que debe cambiar. Con el ayuno y oración
magia no es poder, solo es un signo de nuestra fragilidad. De polvo somos y al polvo tenemos que retornar por el pecado de Adán. De polvo somos y al polvo tenemos que retornar por el pecado de Adán. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar. Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar. Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Muy bien. La música en Radio Fe Latina, el buen gusto de Silvia Patricia, ella ya nos tiene acostumbrados. Y Cristo Rey, el grupo Cristo Rey interpretaba Camino Cuaresmal, este camino que estamos comenzando a transitar con Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización, con el señor Miguel Carreras en las reflexiones de cada encuentro semanal, de cada liturgia dominical, en este caso el primer domingo de Cuaresma, 18 de febrero de este año 2024, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. A propósito del texto, puntualmente hablando, Miguel, texto es un texto breve que es que el de Marcos, que de alguna manera es la antesala, es el prólogo de lo que vendrá, Miguel. Sí, claro, Fabián, porque vamos a agregar una partecita que nos faltó entonces, cuando mencionábamos las palabras que preceden a la Cuaresma por parte del ministro. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Por lo tanto, conviértete y cree en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Finalmente el reino de los cielos está en medio de nosotros. El reino de los cielos está en nosotros. Conviértete y cree en el Evangelio. Esto es lo que nos falta. Bueno, esto es vivir vida de Cristo resucitado, lo dijimos en otros términos también. Pero de todas maneras, comenzamos a vivir la vida ya por anticipo, como prenda, como primicia de la eternidad, por la fe, el don que por la gracia Dios nos da en Cristo Jesús. Vivimos vida de Cristo resucitado, andamos por el desierto de este mundo realmente haciendo como el Señor nos dice, obrando estas cosas que ahora, si son de la vida. Es no, lamentablemente no estoy viviendo la vida de Cristo resucitado. Sí. ¿Cuál sería tu contrarrespuesta, digamos, o tu reflexión al respecto? Diciendo, en esta introspección que vos mencionaste en algún momento de la primera parte, un encuentro introspectivo con uno mismo, con Dios, ¿sí? De examinarnos, y realmente, si lo tengo que decir, es más, te lo digo así pública y honestamente, no sé si estoy viviendo vida de Cristo resucitado, lo digo desde mí, en primera persona, públicamente. Entonces, por ahí la idea sería, bueno, ¿y qué hago con esto? Y por lo tanto, conviértete y cree en el Evangelio. Ahora vos decís, pero yo no me inspecciono, interiormente veo la imagen que presento delante de mí mismo, que es la que presento al Señor, que me está mirando y me ve con mayor profundidad, que ve en mí lo que yo mismo no veo en mí, y es el único que puede corregirlo, y es el único al cual debo apelar entonces, porque por eso nos concede la posibilidad, dijimos, de la oración, de ese diálogo interior,
Estamos hablando de un camino nuevo y vivo, de un camino interior, de un camino espiritual, de alguien que viene a nosotros por el poder de su espíritu para dar testimonio con nuestro espíritu de que está en nosotros, por nosotros, para nosotros, y que puede en nosotros hacer aquello que nosotros no podemos y por lo que vos estás diciendo ahora no estamos haciendo. ¿Podemos hacerlo? Sí. Con el poder de Dios, sí. Por lo tanto, conviértete, cree en el Evangelio. ¿Creemos verdaderamente? Esa es una respuesta que tenemos nosotros que darnos a nosotros mismos, que está en nosotros la respuesta. Yo te puedo decir, como te estoy diciendo ahora, Fabián, tenés que creer. Y vos me podés decir, bueno, pero yo creo, creo realmente. Y esa pregunta te la tenés que contestar a vos mismo interiormente. Esa inspección, esa introspección, ese escrutinio espiritual corre por cuenta tuyo. Es un primer paso, ¿no es cierto?, para esta vida cuaresmal. Para esta cuaresma, que en realidad es una penitencia jubilosa, porque, ¿qué decimos? Nos conduce, vivida como debe ser, como cuaresma verdaderamente, ¿a dónde? A la Pascua, a la final resurrección, al paso a la verdadera vida. No es fácil, claro. Sin Cristo no podemos hacerlo. Sin Él nada puedo, en Él todo lo puedo. Fe en Él tengo. Los fariseos no creían, lo tenían adelante y no lo veían. Y querían ver para creer y no lo veían. ¿Cómo hay que verlo entonces? Hay que verlo con los ojos de la fe que el mismo Señor nos da, porque Él nos ve, sabe que no lo vemos para que podamos verlo. Uno diría, pero hasta ahí llega mi fe, ¿y hasta dónde va a llegar si no? Hasta el autor de la fe. Hasta el autor de la fe en mí, hasta la misma fe en mí. Y por la misma fe, vivir esta vida nueva de Cristo resucitado, transitar este camino nuevo y vivo, este camino ascendente, este camino que nos lleva a la plenitud de la patria celestial. Fíjate vos. Bien, el texto este breve que mencionábamos de Mateo comienza: enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Hay un tema medio escondido y medio tal vez tabú entre el mundo creyente, cristiano, el católico fundamentalmente, del tema del Satanás, el demonio, etcétera, etcétera. Así que cuanto menos se hable, tal vez mejor. Pero me surgió una duda, Miguel. A ver, fue tentado, estuvo 40 días y fue tentado por Satanás, ¿sí? Nosotros venimos regularmente estos domingos anteriores, estas semanas anteriores, hablando también de este Evangelio de Marcos, y durante el mismo hemos visto cómo expulsaba a endemoniados, cómo había muchos demonios, ¿sí? Que Jesús lograba sacar de los afectados, de las personas, ¿sí? Estos endemoniados, estos demonios, ¿es lo mismo que este Satanás que está tentando a Jesús ahora en el desierto, Miguel? Y sí, Fabián, lo hemos dicho. Fíjate que dijimos, claro, es más esquemático probablemente el Evangelio de Marcos, ¿no? Porque Mateo y Lucas describen las tentaciones, y su material teológico, llamémosle, ¿no es cierto?, muy válido, ¿no?, y muy rico para ilustrar mejor, quizá algo que a priori, así en pocos términos, como lo relata San Marcos, no lo entendamos plenamente. Nos habla de bestias, sí, las bestias salvajes que están en el desierto, sí. Así como en el hombre el combate, y en todo, digamos, ¿no es cierto?, el mundo espiritual, el combate es espiritual, el combate nuestro lo es también, y en el desierto es donde se desarrolla ese combate. El desierto, dijimos, somos nosotros mismos también, porque estamos figurados, somos figura de ese desierto que nos menciona la Escritura, que tuvo que transitar el pueblo de Israel para ir a la patria, a la tierra prometida, ¿no es cierto?, el que tuvo que transitar Jesús también, ilustrándonos ya desde un punto de vista definitivo, para que tengamos plena conciencia y finalmente plena vivencia, ¿no es cierto? Y la vivencia, o sea, por la experiencia, vamos a tener el verdadero conocimiento.
Fíjate que muchas veces comentamos que guerra en los cielos hubo, capítulo 12 del Apocalipsis, luchaban Miguel y sus ángeles, Satanás y sus demonios. Prevaleció Miguel y fue expulsado de los cielos. ¿Quién? El Satanás, el tan mencionado Lucifer. ¿A dónde? Abajo a la tierra. ¿Para qué? Para perseguir a los que quedan de la descendencia. ¿Quiénes son los de la descendencia? De la mujer de Génesis 3:15, aquellos que siguen a Cristo. ¿A Cristo lo tentaron? Sí, fue tentado. Recordemos, sí, están puestas, dijimos, en los evangelios de Lucas y Mateo. Sí, si eres verdaderamente hijo de Dios, transforma estas piedras en panes, o si no, bueno, tírate de lo más alto de la torre del templo y los ángeles acudirán en tu ayuda, o si no, te daré todos los reinos de la tierra si rindes delante de mí un acto de adoración. Uno diría, bueno, tan sintetizadas en estas tres tentaciones que padeció el Señor, todas aquellas que de diversa manera padecemos todos mientras estamos en este mundo, en esta historia que pasa. Sí, claro, pero no nos olvidemos, el Señor es el Señor del tiempo y de la historia también, tiene todo el señorío, en los cielos y en la tierra. El otro tiene en la tierra ahora nada más y le queda poco tiempo, el tiempo que estamos en este mundo. Entonces en ese tiempo hay un combate entre el bien y el mal, digamos, en términos muy amplios, muy abarcativos. Sí, en nosotros es ese combate. Vos me decís entonces, Fabián, sí, yo creo, pero ¿qué hay si veo que en el fondo no puedo porque en mí prevalecen ciertas tendencias que me cuesta quitar de encima? Porque, sí, claro, es que lo que tenemos que quitar de encima es todo aquello que es muerte heredada. Nuestro cuerpo es mortal, pero el espíritu está vivo y el espíritu lucha para desalojar de ese cuerpo mortal, de ese desierto en el cual habitan con gusto las bestias salvajes, desalojar a todo espíritu que impide que la acción que quiere impedir la acción de la vida del Señor que viene a recuperar esa vida. El Señor resucitado con el poder de Dios y con el poder de Dios en nosotros por Él que nos envía el Espíritu de poder para poder hacer lo que debemos querer. ¿Queremos? Podemos, no olvidemos esto, si apelamos a aquel que permanece con nosotros siempre, que no nos abandona, aquel que nos manda a hacer oración, ayuno y limosna, ser para el otro también, ¿no es cierto? Lo que el otro necesita de nosotros, que puede necesitar mucho. Si lo amamos nos vamos a dar cuenta, y si hacemos a favor del otro, eso que el otro necesita, esa es la verdadera limosna. Es el verdadero dar. Más allá de dar, por supuesto, una ofrenda, una caricia al que le hace falta, inclusive una colaboración económica, sí, todo eso lo sabemos. Pero darnos para el otro, verdadera limosna, como el verdadero ayuno del cual hablamos, ayuno de obras de muerte, bueno, la podemos hacer. El poder de la oración, de la limosna, del ayuno, la vida de Cristo resucitado. La vida unido a Cristo, que es nuestra vida. Él es camino, verdad, y vida finalmente. Pero en el camino hay dificultades, Fabián. Todas estas que mencionaste vos. Y no nos van a dejar de verlas, ¿eh? Pero en el camino también vamos recibiendo una verdad que desconocemos, que nos va abriendo los sentidos, iluminando ese camino y potenciando ese espíritu que en nosotros obra, porque es el poder de Dios en cada uno de los suyos. Los suyos son los que tienen fe, verdaderamente. Finalmente será la vida, sí. Ya es la vida ahora, como primicia, como prenda de la eternidad. Pero será en la plenitud cuando acabemos el camino. Cuando lleguemos finalmente a ese lugar que el Señor tiene preparado, que siempre es el mismo, del cual hablamos desde el principio. El lugar es la vida en plenitud. ¿La conocemos? No la conocemos todavía, Fabián. Cuando la disfrutemos la conoceremos en plenitud, en la verdadera gloria de Dios. Lo que sí ahora vamos conociendo en su primicia, en su anticipo por la fe, es esto. Es esta vida nueva y viva, siguiendo al Señor que ha resucitado, viviendo vida de Cristo resucitado. Caminata cuaresmal, llamémosle también,
Son 40 días, 40 es la plenitud. Así que tengamos también, así como podemos decir que vivimos una vida de Cristo, una vida eucaristizada, una vida pascualizada, una vida cuaresmal también, Todo esto porque el poder de Dios todo lo puede en nosotros y tenemos que ir, sí, siguiendo el camino, recibiendo la verdad y finalmente gozando la plenitud de la vida en la misma vida. Fabián. Bien, Miguel, estamos casi excedidos, digamos, vamos a pedir disculpas al programa siguiente de Radio Fe Latina, las autoridades, pero quería compartir antes de la despedida, y muy sintéticamente, lo más sintéticamente que sea posible, la primera carta de Pedro en su capítulo 3, versículos 18 al 22. Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por los injustos, para llevarnos a Dios, entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu, y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca. En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios después de subir al cielo y de habérsele sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Y habérsele sometido los ángeles, las potestades, los principados. Todo espíritu que se opone a la vida, todo espíritu de muerte ha sido aniquilado por la resurrección del Señor. El último enemigo es la muerte. El Señor resucitó. Ya no hay enemigo posible para la fe. El combate que hemos comentado precisamente es precisamente entre la actividad de estos espíritus del mal y del Espíritu Santo de Dios en nosotros, el Señor en el Espíritu, que nos da el querer y el poder. Conociendo todo esto, la batalla se entabla. El combate es celestial. Nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra inicuas fuerzas espirituales que pugnan en nosotros por impedir el camino de la vida. Pero el Señor ha triunfado sobre la muerte, ya no queda enemigo. El Señor ha dado testimonio a todo espíritu, inclusive los que están en prisión, ilustrando acá en el diluvio universal, que figura del bautismo, claro está, sin duda. Una vez bautizado, el Señor fue al desierto a desarrollar el combate, por supuesto, y a predicar, a proclamar la palabra, lo que tenemos que hacer. Claro, esos espíritus ya no tienen poder sobre nosotros si prevalece el poder del Señor. Es una vida de Cristo resucitado, digamos, es esa la vida que tenemos, esa es la vida cuaresmal, esa es la vida pascual, esa es la vida. Hay que vivir. Señor Miguel Carrera, créanos que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, que tengan la más hermosa de las semanas, que el camino cuaresmal que emprendan sea lo más fértil posible, y si el Señor así lo desea y si lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Hasta entonces, bien, Dios mediante siempre, Fabián, y digamos una noticia muy linda que alegrará a toda la audiencia nuestra que va creciendo. Un saludo, un abrazo a todos, bendiciones de parte del Señor, para vos, Fabián, para todos los tuyos, para toda la audiencia. Y el día 20 de este mes cumplimos 13 años de esta estación de radio, esta Radio Fe Latina, integrante de la cadena radial de emisoras católicas. 13 años que hemos salido al aire, que nos mantenemos en él y en el cual estamos participando siempre. Fabián, vos sos uno de los partícipes de esta programación, lo somos Patricia y yo, y tantos hermanos nuestros que participan de este éxito que realmente ha sido consagrada por la audiencia, que es una audiencia de fe, una audiencia que cree en el Señor. Nos gozamos en todo esto y mandamos entonces
Un abrazo, una bendición a todos los queridos hermanos oyentes. Un abrazo grande, Fabián, hasta el domingo, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.